Bienvenidos a Huertinga. En este video voy a mostrar mis suculentas del fascinante género Cotyledon, que se caracteriza en ser suculentas oriundas de la región del Cabo, que queda al sur de Sudáfrica. Y es un género no muy grande, ya que en la actualidad está constituido solamente por 17 especies, aunque hay que sumarle las variedades, cultivares e híbridos. Y en este video vamos a ir compartiendo algunas características y sugerencias de cuidados comunes. Y comenzamos con la Cotyledon tomentosa, que es la especie más conocida de las Cotyledon por esta particularidad que presentan las hojas, que son carnosas, cubiertas de micropelitos y con márgenes dentados que con adecuada iluminación solar van a ir adquiriendo una tonalidad rojiza, dándole la apariencia de garritas de oso, y de ahí su nombre por el cual se la conoce. Y de esta suculenta hicimos un video que les dejo la miniatura, en el cual les comparto mis casi 5 años de experiencia con ella en cuanto a sus características, sugerencias de cuidado específicas para que crezca así de gigantona y de sus formas de reproducción. Así que cualquier problema que puedan tener con esta suculenta, les sugiero que primero vean ese video y si no se despeja la duda, me dejen el comentario en este. Y el dato científico de interés que nos gusta dar siempre es la comparación con nuestro chanchito salvaje, que como podrán apreciar a lo largo de los distintos videos, cada vez nuestra Cotyledon tomentosa está más cerca de alcanzar el tamaño de Nichu. Siendo importante saber que las suculentas del género Cotyledon por lo general presentan un porte arbustivo, con un tallo central que con el tiempo se va tornando leñoso y se va a ir ramificando, creciendo a lo largo de todo ese tallo hojitas que suelen ser muy carnosas en este género, ya que contienen una gran reserva de agua que les permite tolerar en sus hábitats naturales largos periodos de sequía. Y esa es la razón por la cual también sugerimos darle riegos muy espaciados, ya que son muy sensibles a la pudrición de sus raíces por exceso de riego, lluvia o humedad. Y aprovecho para mostrarles nuestra Cotyledon tomentosa variegada, que con motivo de la variegación sugerimos tenerla con un poquito más de exposición solar directa para facilitarle el proceso de fotosíntesis, y es un poquito más lenta en su crecimiento que la no variegada. Continuamos con la Cotyledon orbiculata, que es una suculenta que tiene la particularidad de que es extremadamente variable, lo cual significa que dependiendo de muchísimos factores puede presentar formas muy distintas. Y esta es la causa por la cual esta especie de Cotyledon en particular es la que presenta de todas la mayor cantidad de variedades en la naturaleza y cultivares obtenidos por el hombre, que si bien son muy distintas en sus formas, por lo general siempre van a presentar en común hojas carnosas, con márgenes rojizos o púrpuras que se van a ir acentuando cuando las temperaturas estén muy altas o muy bajas, y también son muy pruinosas. Y así nos encontramos con la Cotyledon orbiculata ophilia, que en realidad es un cultivar de la Cotyledon orbiculata, o sea, obtenida en condiciones de cultivo por el hombre, que tiene la particularidad, como podrán apreciar, de que sus hojas son bien carnosas y redondeadas, y también tiene muchísima pruina, ya que el color de las hojas en realidad es verde, pero tiene tanta pruina que le da esta tonalidad que podríamos decir como un verde azulado blanquecino. Por eso es muy importante intentar no tocar sus hojitas, ya que al hacerlo le vamos a retirar la pruina y esta capa cerosa que genera la suculenta, entre otras importantes funciones, sirve de protector solar contra los rayos UV, evitando quemaduras en las hojas. Continuamos con la Cotyledon orbiculata variedad Flanagani, que tiene la particularidad de que sus hojas se desarrollan con forma tubular, y esa tonalidad rojiza o morada que veíamos en la Cotyledon orbiculata, de la cual esta es una variedad, va a estar presente en la punta de las hojas. Y es muy interesante también que esa forma tubular de las hojas, al ser
también extremadamente variable, puede presentar formas que son particularmente distintas, como podrán advertir en alguna de las hojitas de la nuestra. Siendo importante mencionar que todas las cotiledonas, al ser arbustivas, en mi experiencia es mejor tenerlas a la intemperie, ya que en el interior suelen debilitarse mucho. Y por último, la Cotyledon orbiculata mucronata, que antes era denominada Cotyledon undulata, que en realidad es otro cultivar de la Cotyledon orbiculata, que tiene la particularidad de que presenta hojas grandes, muy carnosas, con muchísima pruina, que le da esta tonalidad gris perlado, con márgenes irregulares que presentan como pliegues. Y en mi experiencia les sugiero que periódicamente la controlen bien de cerca, ya que suele atraer mucha cochinilla algodonosa que suele alojarse en las hojas que se encuentran más pegadas, lo cual le sucedió a la nuestra, y con tierra de diatomea logramos controlar esa plaga. Aunque todas las semanas tengo que controlarla bien por las dudas que haya quedado alguna cochinilla algodonosa no deseada dando vueltas por nuestra suculenta. Y antes de terminar, me gustaría compartirles cuál es el riego que les doy en general a las suculentas del género Cotyledon, que básicamente cuando son ejemplares pequeños le doy un riego en profundidad al ras de la maceta una vez a la semana, pero cuando son ejemplares que ya se vuelven adultos y grandes, ahí postergo los riegos a tan solo cada 15 días, con lo cual reduzco al mínimo el riesgo de pudrición, y al trabajar con sus propias reservas de agua se va formando un ejemplar cada vez más fuerte, que es lo que siempre intento lograr con todas mis suculentas. Y así llegamos al final de este video, que espero que les haya gustado, y como siempre se agradece unos muy buenos likes, y si no están suscriptos no se olviden de suscribirse. Por mi parte estoy tratando de buscar más Cotyledon para incorporar a nuestra colección y compartir sus cuidados en el futuro con ustedes. Nos vemos en un próximo video, chao. Y como un extra de este video les quería compartir la floración de nuestra Echeveria affinis, que acaba de abrir esas florcitas acampanadas de rojo intenso, que a mí en lo particular me fascina el contraste que hace con el color oscuro de esta suculenta.